Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, nos encontramos aquí en su programa Educación y Conciencia y pues hoy tenemos una invitada especial porque pues va a venir a platicarnos de un tema muy importante en el ámbito educativo y es la licenciada Norma Olivia Blancas Amado. Ella es licenciada en psicóloga en psicología, y trabaja en Neuromap. Así como es. Instructora y consultora y bueno, tienes ahí ya varias... terapeuta y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el tema pues es un tema que es importante para los papás y también para nosotros los colegios, ¿no? Así es. El ser padres, un compromiso sagrado. Y me gustó mucho el tema como está porque un compromiso sagrado, o sea, es la parte, ¿no? Entonces, pues bienvenida. Norma. Muchas gracias a la invitación por habernos invitado y continuar con esta relación de estar viniendo constantemente a compartirles mucho de la experiencia que tenemos en el caso terapéutico con alumnos, con papás, claro. Y que de alguna manera, como bien dices, en la parte educativa es donde recae todo. Sí, así es, ¿no? así es. Así es. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué manera pueden los papás educar a sus hijos, pero desde el amor, porque estamos hablando de la educación, ¿no? Y se piensa que por hablar de la educación, pues la escuela le toca educar, ¿no? Así es. Y los primeros educadores son los padres de familia. Entonces, a veces eso se olvida. Yo incluso luego les digo ahí en el colegio, ¿no? No tomamos responsabilidades que no nos tocan, regresémosles a los papás lo que les toca, ¿no? Porque si no después, creo que hemos ido cada vez avanzando más en esa parte de tomar responsabilidades que pues antes eran de casa y que ahora las está tomando el colegio, pero no debemos olvidar que los padres son los primeros educadores. Entonces, ¿cómo es que se puede educar a partir, y sobre todo, ¿no? Como mencionamos, a partir del amor? Así es. Fíjate que hay una gran confusión hoy en día con los papás en donde ceden fácilmente la responsabilidad. Ya hoy en día, entre las ocupaciones que tienen los papás de dedicarse ambos a trabajar, ceden la educación de los hijos. En algunos casos tienen a su hijo con mucho amor, planeado, planificado, pero una vez que ya lo tienen, no saben qué hacer con ellos. En muchas de las ocasiones son papás que no fueron planeados, que simplemente por algún accidente, sin sorpresa, ya es papá, ¿sí? Y pues ya está ahí, ya no lo podemos devolver. Claro. ¿Sí? Y por eso es que el programa, el tema de hoy lo quisimos enfocar hacia el compromiso de los papás para educarlos desde el amor. El hecho de que sean papás no es algo que me dieron de repente, es una responsabilidad. Claro. Es un compromiso sagrado en donde yo no nada más tengo la obligación de darles de manera material todo lo que el niño necesita o desee. ¿Sí? Que hoy confundimos este amor a mis hijos con darles todo lo que me piden. Todo lo material. Darles el mejor colegio o un colegio particular, darles la tablet, darles el teléfono, darles el Xbox, darles viajes, paseos, amigos. Eso es la forma en que hoy los papás quieren transmitirles el amor a sus hijos. Y realmente es un grave error. Claro. Un grave error, ¿por qué? Porque ceden el resto a los maestros en la escuela y en caso de que ya no pudieron, entonces a nosotros como terapeutas. ¿Sí? Y en realidad lo que nos falta es educar a los hijos con amor. Claro. ¿Qué es lo que se les olvidó? ¿Sí? El tener constantemente este contacto con los hijos, la comunicación con los hijos, el no solamente decirle te doy todo lo que tú desees, sino a ver, dime qué estás haciendo con eso que yo te estoy dando. Es aprender a transmitirles tus emociones, tus enojos, tus alegrías, tus tristezas, pero también con límites. Claro. ¿Sí? Es decirles, sí, estoy en desacuerdo con lo que tú estás haciendo y no quiere decir que por eso no te quiero. Sí, te quiero mucho, pero te tengo que poner un límite. Y esos límites se perdieron. Sí. Se esperan a que los límites los establezca la escuela y vienen y se dan la responsabilidad al sistema educativo. Y cuando ya en la escuela ya no pudo hacer nada, entonces van y nos los llevan a nosotros al consultorio de hagan algo con mi hijo. Sí.
Fíjate que eso que tú mencionas tan importante, ¿no? Los límites. Ciertamente tienes razón en el sentido de que pues papá y mamá trabajan. Yo creo que eso no puede ser un impedimento porque entonces dirían los papás, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues ya, ¿no? Creo que no es un impedimento para que eduques a tu hijo con amor. Finalmente, pues son producto de este. O sea, realmente el hijo viene y bueno, pues hay mucha ilusión, hay mucho, yo acabo de ser abuelita, tengo un nieto de año 4 o 5 meses y pues yo veía a mi hijo todo emocionado, ilusionado y todo, ¿no? Pero cuando ya lo tenía ahí, me decía, estaba como impactado, ¿no? Y decía, es que la responsabilidad que tengo, o sea, ahora tengo, o sea, este niño depende completamente de mí, ¿no? Y de lo que ese niño haga, pues va a ser responsabilidad de sus papás, ¿no? Así es. Entonces, dedicarle tiempo, yo veo que eso luego falta. Y entonces, nosotros habíamos empezado a ver un fenómeno que se daba en el colegio y que se da en muchos colegios, en donde ya no hay tiempo para los hijos, ¿no? Porque ya el tiempo, bueno, pues es para el trabajo y luego llegas es para la casa o para el descanso, déjenme descansar por favor porque vengo muy cansada. O hay que hacer todo tarea, el día, comida. Y hay que ver todo, ¿no? Y entonces falta este tiempo y hay una culpa. Sobre todo, yo creo que más en las mamás que en los papás, porque el papá tiene como un rol muy claro de decir, bueno, yo tengo que salir a trabajar y a traer dinero, ¿no? Como que su rol sigue. Así es. Pero en nosotros ha cambiado. Nosotros salimos a trabajar, pero también hay que ver que haya despensa, que haya comida, que si la ropa limpia, que la casa recogida. Entonces, llegas de trabajar, que también aportas dinero, pero tienes otras tareas que también tienes que hacer. Y entonces ya no hay tiempo para poder platicar o ya hiciste la tarea o córrele o me quiero bañar y quiero jugar. No, báñate rápido para que se vayan a dormir porque yo ya me quiero descansar, ¿no? Claro. Entonces, entra en las mujeres una culpa y entonces esa culpa nos la quitamos pues o siendo muy permisivos o lo que tú decías, comprándoles muchas cosas materiales que creemos que van a llenar ese vacío que tienen, porque si no hay esa convivencia con los papás, pues tienen un vacío los niños, ¿no? Así es. Fíjate que acabas de decir una palabra mágica. Educamos a través de la culpa. Y esa culpa finalmente es miedo. Claro. ¿Sí? Me siento culpable porque no le he podido dar a mi hijo el tiempo que necesita. Y entonces trato de sustituirlo a través de otras cosas. Pero entonces yo estoy educando a través del miedo. Esa culpa en realidad es un miedo de no estar haciendo bien el papel que yo tengo como papá. Claro. Pero además no quiere decir nada más que por el hecho que trabajes tengas ese sentimiento de culpa por la falta de tiempo. Hay muchos papás, mamás que no trabajan y que están educando de la misma manera, con menos cantidad de tiempo que un papá que sí trabaja. Porque hay papás que trabajan que a pesar del poco tiempo que tienen que dedicarle a sus hijos, los educan con el amor y saben aprovechar ese poco tiempo, ese poco espacio que tienen con ellos. Pero también hay mamás que están todo el tiempo en casa con ellos, claro, haciendo tarea, pero los educan a través del miedo, de la agresión, del rechazo, de la frustración como papá, como mamá, la frustración que has tenido a lo largo de muchos años y así educas a tus hijos. Hace rato me preguntabas cuál es la diferencia de educarlos con el amor. Justamente es eso. Yo puedo estar con ellos todo el tiempo y educarlos a través del miedo, de la agresión, del rechazo y estar muy poquito tiempo con ellos y educarlos con amor. Y fíjate que cuando empezamos con los problemas en la escuela, ¿no? Niños que no obedecen normas, niños que no respetan. Y entonces, bueno, mandas llamar a papá y te dice, pero es que en la casa no. El problema es la escuela, porque en la casa se porta muy bien, ¿no? Y cuando te das cuenta, a ver, mamá, y en casa hay límites, o sea, hay hora de dormir, hay hora de bañarse, hay hora de hacer las tareas, No, pues bueno, no, en la casa no tienen una estructura, no hay límites, no hay normas. El niño se baña a la hora que quiere, hace la tarea a la hora que quiere. Entonces, pues obviamente que cómo va a decir, bueno, pues es que en la casa no hay problemas. Pues claro, no va a haber problemas porque el niño hace lo que quiere. Así es. Pero llega al colegio y hay un horario, hay unas normas. Ahorita es hora de jugar, ahorita no es hora de jugar, ahorita tienes que trabajar. Y entonces empieza a ver el problema, ¿no? Y entonces llamas a papás
y te dicen, pues el problema está en el colegio. Entonces el problema es de la escuela. Es de la escuela, no es mío. no es mío, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? A ver qué van a hacer porque pues aquí es donde ustedes no lo están atendiendo, ¿no? Y entonces ya es cuando ya nosotros tenemos que hacer la sugerencia de que vayan con un terapeuta que les pueda decir, pues, por qué el niño se comporta como se comporta. Así es. ¿No? Y es una gran responsabilidad que tenemos porque, fíjate, aparte de que detectas, que dices, bueno, esto ya no está dentro de lo normal, este niño si sigue así, pues va a seguir teniendo problema porque la vida, pues no es haz lo que se te plazca, o sea, tenemos unas normas, tenemos unos horarios, tenemos unas responsabilidades, entonces, si no educamos a este niño de esta manera, va a tener problemas a donde quiera que vaya. Pero aparte de eso, pues hay un enojo con la escuela. Así es. Y entonces, finalmente, nosotros nos damos cuenta que pues somos los malos, ¿no? Como, o sea, tú les pides algún estudio o alguna cosa que tú veas, bueno, les recomendamos el departamento psicopedagógico, con todo cuidado, recomienda algunas, y se molestan los papás y te dicen, mi hijo no tiene nada. O sea, está bien. Está bien. El problema es la maestra que no sabe cómo atender a mi hijo. Exactamente. ¿No? Fíjate que es algo muy común y lamentablemente los papás llegan a actuar ya hasta que hay una casi una obligación y un requerimiento por parte de la escuela de pues no entra tu hijo si no lo llevas a algún lugar. Cuando en realidad hay antecedentes y hechos desde mucho antes. Pero el problema es que el papá no se quiere dar cuenta. No se quiere dar cuenta porque le es más cómodo. Claro. Porque ahí es donde estamos hablando justamente del compromiso sagrado. Hay un distanciamiento no solamente en tiempo, sino también un distanciamiento emocional con nuestros hijos. ¿Sí? Ese rechazo que tenemos a no darnos cuenta que yo como papá estoy haciendo malas cosas. Claro. Y hasta que en la escuela hay un problema grave, entonces puedo hacer algo. Pero bien puede ser que en la escuela no haya un problema grave, pero a lo mejor cuando menos me doy cuenta, mi hijo ya está en alguna adicción, claro, con alguna droga, claro, tiene algún trastorno alimenticio, tiene algún problema de identidad sexual. O sea, ya cuando vemos, sobre todo en el caso de nuestros adolescentes, que es donde más tenemos el darnos cuenta de que es evidente que algo pasó ahí, ¿no? Entonces sí, ya se ponen a actuar, mientras no. Mientras no. Mientras no. Y además, otra cosa, también muchas veces cuando es detectado esta situación o este problema en la adolescencia, también es como, ay, bueno, es que es adolescente. Así es. Es parte de la adolescencia, o sea. Son las hormonas. Son las hormonas, las trae hasta arriba, ¿no? Entonces, no queremos también, a veces nos cuesta mucho trabajo, yo decía incluso, en preescolar podemos detectar muchas cosas y yo creo que es la edad, entre más temprano, pues es más sencillo, ¿no? Porque puedes todavía trabajar muy bien con el niño sin que se dé cuenta de que está con un psicoterapeuta. En cambio, con un adolescente, pues ya no quiero y no voy, y va y no habla y no coopera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa parte sí es importante que sí, pues asumamos los padres, que es que lo que decías, ¿no? Es un compromiso sagrado. Es un compromiso sagrado. Y yo me tengo que dar cuenta, antes de que la escuela me diga algo, o si ya tengo un requerimiento de la escuela, pues también tengo que echarme un pequeño clavado en mí. Realmente, ¿yo qué estoy haciendo como papá? ¿Sí? Porque es muy fácil cederle no solamente el compromiso de ser papá y de educar a mi hijo a la escuela o al terapeuta. Es, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué está sucediendo en mí que estoy provocando que mi hijo actúe de esa manera? Porque ahí cometemos nosotros como papás, caemos en tantos errores que cuando nos damos cuenta el problemón lo tenemos ya encima y claro, no sabemos qué hacer con él. Claro, y luego lo subestimamos en el sentido de que como son pequeños, pues hablamos muchas cosas delante de ellos, ¿no? O nos quejamos, ¿no? Es que tanto trabajo y estos niños y que no se apuran y que etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde yo creo que también tenemos que cuidar mucho qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Y yo quisiera ahorita que regresemos del corte, ya se nos fue la primera parte, rápido. Se nos va bien rápido, que nos platicaras precisamente pues esa parte, ¿no? De cómo realmente tomar en serio este papel y no permitir
que la escuela tome la estafeta o que un psicoterapeuta sea el que eduque a mi hijo, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más aquí en Educación y Conciencia con este tema de ser padres, compromiso sagrado para todos aquellos que son padres, ¿no? Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estábamos con el tema de ser padres, un compromiso sagrado. Y bueno, platicábamos esa parte de cómo transmiten los papás a los hijos, pues el cansancio, el agobio, el que el pues rechazo. sí, el rechazo, ¿no? El Incluso rechazo. el que pues se me va todo en ti, en tu colegiatura, en tu medicina, en tu... Porque ahora, bueno, pues hay muchas cuestiones que hay que pagarles a los hijos, ¿no? ¿Cómo se transmite eso y cómo el niño va recibiendo toda esa parte, pues, negativa de los papás, Sí, ¿no? fíjate Que que es hay imputarnos. muchas maneras y todo el tiempo estamos mandándole esos mensajes a nuestros hijos de todo lo que yo estoy haciendo por ti, todo lo que estoy haciendo para ti, todo lo que yo he dejado de hacer para que tú tengas o para que tú hagas. ¿Sí? Todo el tiempo le estamos mandando mensajes de porque te pago una colegiatura, porque te compré un equipo, porque te estoy comprando ropa, porque te estoy dando de comer, porque estoy comiendo contigo, porque yo tuve que dejar de trabajar para educarte, porque yo tuve que casarme para tenerte con una familia, porque tengo que aguantar a tu papá para que tú crezcas con un padre, con una familia. Hay muchas formas de estarles mandando mensajes a los hijos. Y hay incluso muchas maneras de transmitírselo a sus hijos sin necesidad de palabras, solamente con hechos, rechazos, con gritos, con agresiones, con chantajes, ¿sí? Inmediatamente el niño, consciente o inconscientemente, está recibiendo esa información de me lo debes, porque todo esto yo lo estoy haciendo para ti, cuando en realidad el niño jamás lo pidió. Claro. Esa es una decisión de nosotros como padres, el querer o no dárselos de esa manera a nuestros hijos. Hay escuelas oficiales que no cobran y hay escuelas particulares. Tú eliges a cuál puedes llevarlo. Si tú tienes esa posibilidad de llevarle a una escuela particular, no se lo reclames a tu hijo. Claro. No se lo cobres de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo se lo cobras? Presionándolo, exigiéndolo, regañándolo, agrediéndolo. ¿Sí? Y el hijo inmediatamente empieza a tener un reflejo de esos sentimientos que recibe, como en la escuela. En la escuela. Él se siente agredido, él se siente rechazado y en automático va a la escuela a agredir, a rechazar, a ser rebelde, ¿sí? Y empieza a transmitirlo de muchas maneras. Y cuando tú dices, es que su hijo es agresivo, no, aquí en casa no lo es. No. Claro que en casa no lo va a hacer porque en casa recibe esa agresión y él solamente es portador de esa agresión durante un tiempo. Cuando él llega a la adolescencia, empieza a sacar, gracias a la hormona, toda esa rebeldía y todo ese acumulo de agresión, de rechazo, de recelo, lo empieza a sacar con esa rebeldía. Porque en la escuela ya lo sacaba desde antes. Y entonces el adolescente empieza a ser rebelde, empieza a ser agresivo, suele ser más agresivo aún en la escuela, más rebelde en la escuela, y entonces es donde dice la escuela, si no hacen ustedes algo, yo ya no puedo hacer más. Entonces ese mensaje todo el tiempo se lo estamos mandando a nuestros hijos. Entonces ahí hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, empezar a ver, bueno, los hijos ya están, o sea, ya no podemos hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que pues, como que empezar a concientizar, ¿no? Bueno, sí depende de ti, qué mensaje le estás mandando, y porque además ni pidió venir, ni pidió que le dieras, ¿no? O sea, y ya está aquí, y muchas veces hay muchos niños que se sienten un estorbo en su casa. A veces ya están separados los padres y ya no encajan en ningún lado. A veces se van con los abuelos, pero también los abuelos de alguna manera dicen, oye, pues yo ya viví mi vida, yo ya no estoy para estos trotes. Claro, entonces, ya están cansados. Ya están cansados. Entonces, a veces estos niños no encajan en ninguna parte y es bien complicado porque dices tú, ¿cómo en la escuela no puede suplir
lo de su casa. Claro. Por eso es que el amor del padre es sagrado. Claro. Nadie más en esta vida se lo puede dar. Es quien tome ese rol de papá, Claro. quien va a darle ese amor al hijo. En la escuela jamás lo va a obtener. Con todas las terapeutas que pueda recorrer, jamás lo va a tener. Solamente los papás, quienes estamos asumiendo ese rol como papás, somos quienes podemos educar a nuestro hijo con amor. Claro. Nadie más lo puede hacer. Pero ahí, ¿cómo lo haces? O sea, por ejemplo, te llega a ti una familia, ¿no? Y así, donde trabajan con los tres, trabajan con el niño, Sí. Dan herramientas para... Fíjate que si nosotros, cuando nos llega el paciente e inmediatamente le decimos al papá, el problema es usted, obviamente ni siquiera van a querer continuar Claro. con la terapia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos dentro de todas las técnicas que trabajamos es sutilmente empezar a involucrar a los papás, porque nuestro trabajo es empezar a fortalecer el vínculo materno. Nuestra terapia está 100% cimentada en el compromiso con el papá, ya no tanto con el niño, sino con el papá, porque es el papá quien nos ayuda en la aplicación del tratamiento. Y entonces, en esa aplicación del tratamiento, nosotros empezamos a tener actividades que se empiezan a fortalecer el vínculo. Y entonces, al empezar a ver un cambio en el niño, nosotros empezamos a ser conscientes a los papás de los cambios que ellos están teniendo en el trato con el niño. Y es ya nuestra responsabilidad de estar, ahora sí que recuperando esas acciones en su conciencia, que se den cuenta que ellos también están cambiando al momento en que está cambiando el niño. Y viceversa, está cambiando el niño y está cambiando el papá. Cuando ellos se dan cuenta a lo largo de la terapia, ¿sí? Van a ver que el vínculo ya se fortaleció. Y nosotros lo empezamos a fortalecer desde la primera sesión. ¿Por qué? Porque es el papá quien está participando activamente en ese tratamiento. Si el papá no quiere involucrarse, tenemos opciones, por supuesto, pero no es el mismo resultado que cuando el papá sí se involucra. Y tenemos papás que empiezan muy renuentes y que incluso me dicen, para eso te estoy pagando, no me des a mí la responsabilidad, porque para eso te estoy pagando. Y sí tenemos reacciones, pero inmediatas. No te preocupes, yo te estoy apoyando, yo voy a acompañarte en este camino, pero es tu hijo, no es mío. Claro. Y ese papel yo no lo puedo sustituir, ¿sí? Pero yo te voy a ayudar para que tú lo Porque hagas. Porque finalmente no es cantidad del tiempo, es la calidad. Es la calidad. Nosotros pedimos en el tratamiento 20, 30, 40 minutos exagerados que le dediques a tu hijo para la aplicación del tratamiento. Es lo único que necesitamos. El resto del tiempo tú te lo vas a ir organizando y se lo vas a ir dando conforme vas a ir cambiando actitudes durante el tratamiento. Cuando te vas a dar cuenta que tu hijo va a empezar a cambiar y que tú también te vas a dar cuenta que empiezas a cambiar. Y entonces a lo largo de las sesiones vamos evaluando, porque nosotros cada sesión evaluamos y vamos midiendo también ese tiempo y vamos viviendo hechos, evidencias que me dicen de qué manera estamos reforzando ese vínculo. Y directamente nuestras técnicas están enfocadas a eso, a reforzar el vínculo. Sí, y fíjate que pues se repiten los patrones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, analizo y decía yo, bueno, digo, en mi generación, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor nos tocó que nuestra mamá no trabajara, ¿no? Vamos, la mamá era como la que tenía lista la comida, la ropa y apúrense con la tarea y se acabó, ¿no? Pero no, tampoco había mucho de pues esta parte de platicar a lo mejor o de dialogar. Y luego viene nuestra generación que creo que tampoco lo hicimos, empezamos ya muchos a trabajar, pero tampoco dejamos esa parte de cuidar a la familia, ¿no? Y ahora las nuevas generaciones, yo sí veo que es esa parte de, pues vamos, no me puedo sacrificar, o sea, es que hoy tengo el juego con mis amigos, ¿no? Hoy es que hoy me toca salir al café con mis amigas, entonces, se puede hacer, yo creo que se podría hacer que cada quien dedicara tiempo a lo que le gusta, pero que sí tuviéramos esa parte de decir, bueno, media hora juego. Mira, yo me acuerdo mucho cuando estaban mis hijos chiquitos y el otro día platicábamos de eso, nos acordamos. Tenían ellos, había una habitación donde estaban todos los juguetes, ¿no? Era el cuarto de juguetes. Entonces tenían una granja
que se les había comprado y estaban en el preescolar, o sea, entonces ya estaban yo pues dedicada a ellos porque tenía 3 chicos y oían que llegaba la camioneta de mi marido y bajaban corriendo, ¿no? Ya llegó mi papá. Y ya lo recibían y bueno, ya, vente papá, vámonos a jugar a la granja, ¿no? Y se subían y a jugar. Lo que hacían era nada más armar toda la granja. Ya que estaba armada, ya era como, ya vámonos, ya se revuelve y entonces ya era, a ver, vénganse, ya vamos a bañarlos, ya vamos a cenar. Entonces se acordaban mucho de esa parte. ¿Te acuerdas, papá? Y entonces, y hasta ahora decía, se quejaba, decía, sí, en cambio ahora ya nadie sale corriendo a saludarme, ¿no? Ya están grandes y ya nadie, ya llego de trabajar y ya no corre, ¿no? Pero esa parte de un momentito juega con él. Así es. Yo creo es un momento de convivencia. Ajá. Es lo que te decía, son 15, 20, 30 minutos, una hora, lo que tú puedas dedicarles, pero que haya realmente esa convivencia con tu hijo. Ese es hacerlo con amor. Porque puedes tú tener todo el tiempo del mundo, como hablábamos de, las mamás estaban dedicadas al 100% a casa y a los hijos, pero no había esa convivencia. Sí, no había. No lo había. No. Y hoy, a pesar de que hay papás que trabajan tiempo completo, ¿sí?, se dan ese espacio para convivir. Esa es la clave. Convivir es lo que te ayuda a demostrarle a tu hijo el amor que le tienes. Claro. Y el lugar que ocupa en Y el lugar familia. que ocupa en la familia, Ajá. por supuesto. Es la manera de no sentirse también rechazado. Porque imagínate, llegas a tu casa, tienes poco tiempo, lo atiendes durante poco tiempo y todavía aparte es, estoy cansado, Sí. Déjame descansar y después te atiendo. Entonces es nuevamente rechazarlo. Claro. Y entonces ese rechazo el niño lo siente, lo percibe. No necesitas decirle, no te quiero. Claro. Él lo siente de esa manera. Sí, porque digo, pensando un poco en mis hijos, si mi esposo dijera, ay, no, es que vengo cansado, discúlpenme, pues no se hubiera dado ese tiempo y esa convivencia que te digo, ni era mucho tiempo, después ya venía que la bañada y que la cenada y que a dormir, ¿no? Yo creo que sí, y te digo, se repiten patrones porque yo veo ahora a mi hijo que hace lo mismo. O sea, llega de trabajar y es dedicarle a su hijo a jugar con él, ¿no? Y entonces creo que es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Porque sí puedes decir, bueno, es que un hijo cuesta mucho. Es que nada más ponte a pensar cuando están chiquitos, el otro día decía, ¿no? Cuando están chiquitos entre la leche y los pañales, bueno, pues ya se te fue un montón, ¿no? Y luego ya no son leche, pañales ni algo médico, ¿no? Sino ya después es las escuelas. Las escuelas. ¿No? Y luego el material. Y material, y luego que si le necesitan lentes hay que estarlo llevando periódicamente, o que si tiene el zapatos pie plano, especiales, o que si tiene no sé qué, o que si los brackets, entonces empiezan a sumarle y entonces dices, híjole, pues es una inversión terrible, ¿no? Pero finalmente, como tú dices, pues es el proyecto de vida que tú escogiste, tú decidiste formar una familia, ¿no? Y el formar una familia, bueno, implica pues que van a venir hijos. Y cuando estos llegan, pues tenemos que pues verlos así, ¿no? Como son parte de lo que nos complementan a nosotros. Y no importa que pues se lleven toda nuestra quincena, ¿no? O sea, finalmente a veces son nuestros motores para hacer cosas. Ese es tu compromiso, tu elección. Claro. Tú eliges darles toda la parte económica y material o eliges darles el amor. Claro. Ok, no te puedo pagar una escuela particular, no te puedo comprar una tablet. Pero estoy contigo. Pero estoy contigo. Claro. Tienes una escuela que a lo mejor oficial, pero yo puedo estar contigo. Claro. Y que si tú hoy le preguntas a un niño, ¿qué prefieres? ¿Una escuela que tenga esto que yo tenga que pagar o prefieres tiempo y convivencia con tu papá? No, sí, tiempo. Por supuesto que van a elegir tiempo de mis papás. Sí, porque finalmente esto material no llena ese vacío que llena a los padres. Fíjate que algo bien importante que tenemos nosotros con nuestros pacientes es que al cierre que nosotros tenemos en nuestras 15 sesiones, cuando tenemos el cierre le preguntamos a nuestro chiquito, ¿qué es lo que tú aprendiste y disfrutaste de este tratamiento? Y la respuesta es que mi mamá haya estado conmigo. Que mi papá durante el tiempo del tratamiento estuvo conmigo. Entonces no nada más es que está el papá aplicándolo, ellos lo sienten ese amor que el papá le está transmitiendo o que la mamá, porque ambos están participando.
Sí, sí, muy, muy interesante. Fíjate que el tiempo se nos ha terminado, ya no podemos seguir platicando todo esto, pero bueno, pues ojalá que el auditorio que nos esté escuchando, bueno, pues invierten ese tiempo, jueguen con sus hijos, los juegos de mesa, nosotros jugamos mucho juegos de mesa y aparte de que te diviertes, pues convives, ¿no? Y también aprendes a ganar y a perder y aprendes muchas cosas, ¿no? Entonces, invertir en el tiempo yo creo que es lo más barato que nos puede salir en lugar de estar invirtiendo en buenas escuelas. Y algo muy o estar importante, invirtiendo en otras cosas, por último, ¿no? es dile que lo quieres. Claro. Decir las palabras no te cuestan. Dile cuánto lo quieres y eso cambia todo. Pues con eso nos quedamos. Hay que decirle a nuestros seres queridos cuánto los queremos y pues nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.